Buenas tardes para todas y todos. Para mí es un gusto presentar en este último bloque a la doctora Patricia Rincón, egresada de la Universidad del Valle, pediatra en la clínica Imbanaco, con el tema titulado de su charla Metas del desarrollo del ser humano integral. Gracias por darme la oportunidad de participar en estas controversias. Gracias a Carlos por esta invitación. Siempre la Universidad del Valle y mi entrenamiento en el hospital universitario han sido con una huella imborrable. Y felicitaciones a mi profe, el doctor Reina. Las metas del desarrollo del ser humano integral son importantes para nosotros como pediatras y es muy importante además saber cuáles son, cómo debo yo apoyar y acompañar a sus padres para finalmente tener un ser humano completo en todo el sentido de la palabra. En nuestro grupo de puericultura, desde el cual me siento muy honrada de ser cofundadora junto con el doctor Humberto Ortiz, tenemos las metas incluidas en una maceta. La maceta es nuestro logo y en cada una de sus figuras tenemos las metas del desarrollo del ser humano integral. Puericultura, como todos saben, tiene que ver con el cuidado del niño. Los pediatras somos la parte científica de los puericultores, pero son los padres los puericultores por excelencia. Y por eso es nuestra responsabilidad con ellos saber de puericultura. Y esta es como la base, la raíz. Crianza es la acción y efecto de criar, pero lo resume más una palabra que me parece fantástica, que es acompañar. Criar es ocuparse de relacionarse de una forma respetuosa, inteligente con el niño. Es adecuarse al niño y a brindar oportunidades, y es una construcción y reconstrucción con ellos. Por eso las metas se vuelven importantes en cómo hacer este proceso de crianza. Cuando hablamos de crianza, pues tenemos la crianza que se llama no humanizada y la humanizada, que es humanizante. Y miren, y quiero que vean las diferencias. El telón de fondo de la una es de maltrato, de desamor, es de sobreexigencia, es de autoritarismo, mientras que la humanizada o humanizante es un telón de fondo diferente: buen trato, ternura, respeto, protección, exigencia, autoridad. En la una, el que dirige es el adulto. En la otra, el adulto es un modelo y es una gestión bidireccional del uno y del otro. Y es reflexiva, se analiza, no es porque sí. Y mira el presente y el futuro. La otra solo el resultado para algunos es, bueno, ¿cómo le fue a su hijo? ¿Le fue bien? Ah, bueno, fue un buen padre. No necesariamente. La humanizada se basa en valores, en el ser y en la forma como me voy a relacionar con este chiquitín o adolescente. Entonces, las metas del desarrollo son el pilar de esta crianza humanizada y son 7. Nosotros las tenemos reflejadas en nuestra maceta: autonomía, autoestima, solidaridad, creatividad, felicidad, salud, y finalmente llevan a construir el tejido de la resiliencia. Las metas no tienen límites claros. Yo puedo hablar de salud y estar hablando de autoestima y interrelacionarse. Yo no puedo como separarlas. Y se inician, lo ideal es tenerlas todas muy claras cuando usted decide: quiero ser papá, quiero ser mamá. O sea, ojalá todo esto lo tuviéramos muy claro antes de querer tener un bebé. Como ven ahí, la autonomía y la autoestima es la base de este triángulo. Alguien decía: los padres siempre debemos preguntarnos, ¿estamos preparando el camino para nuestros hijos o lo estamos preparando para el camino de la vida? Creo que es mejor. Cuando tenemos unos padres que están en embarazo o incluso antes de embarazarse,
piensan, bueno, ¿qué puedo hacer? Mi hijo que se defienda, pues, ¿qué deseo para mi hijo? Que se defienda solo en la vida, que sea saludable, que tome sus propias decisiones. Y todas estas inquietudes perfectamente las podemos desarrollar a través de las metas del desarrollo integral. Entonces, vamos a empezar con la primera, autoestima. Como dice la frase, amor por sí mismo, es lo que cada persona siente por sí mismo, es el concepto, cómo nos sentimos nosotros, si nos sentimos bien, considerarse una persona digna, que sea amada, tenida en cuenta. Significa dignidad, amor propio, no tiene nada que ver con arrogancia ni con egocentrismo. La persona que tiene una muy buena autoestima valora al otro, reconoce al otro como un sujeto igual y reconoce sus valores y lo apoya. Nadie llega al mundo con un sentido de valor propio. Es la familia quien le da ese proceso y a través de una herramienta poderosa que es el amor. La madre es la primera, es el primer pilar, desde que están en la barriguita, al nacer ese dúo de mamá e hijo, pero luego viene un participante muy importante, que es el padre y todo el entorno familiar, si hay hermanitos, los abuelos, y finalmente ella se extiende cuando va a la escuela, el barrio. Se ha visto que cuando tenemos padres, con muy buena autoestima, eso va a ser muy positivo para el niño. Es un sustrato importantísimo. Entonces, padres con alta autoestima son padres que quieren y aceptan a sus hijos, exigen desempeño académico y en su conducta, hay respeto, permiten la expresión individual, tienen autoestima alta y tienen por consiguiente una vida saludable y activa. Los padres que tienen baja autoestima tienen pocas reglas, sus métodos son rudos, hostiles, fríos, no esperan mucho de sus hijos y sus expectativas casi siempre son de índole negativa. La autoestima facilita las relaciones consigo mismo y los demás, los vuelven sensibles a la diversidad, aceptan el otro. Y esas son las estrategias para estimular la autoestima. Decirle a mamá que acaricie su vientre al nacer en la medida que se pueda el contacto físico. Yo les digo a las mamás, si en algún momento el bebé pues debe ser llevado a la UCI, cuando vaya a la UCI. O sea, nunca ese vínculo se va a perder. Lo importante es que se haga lo más pronto posible. Y con el papá también, lógico. Acariciar, acunar, arrullar, abrazar, hablarle a su hijo, reconocer lo que es único y que es irrepetible, no compararlo, por favor. Entender los mensajes, a veces hay un llanto los padres aprenden muchísimo a reconocer ese llanto, no es de hambre, pero hay que aprender a tener esa interrelación. Brindarle la oportunidad de elegir y de tomar decisiones, pero de acuerdo a su nivel, al momento en que estamos. Muy importante expresar a la alegría de sus logros, pero sin condicionar nuestro amor, nuestro amor a que si logró tal cosa, entonces sí lo quiero mucho. No, eso no se puede hacer. Y los logros no son las metas, son las cosas en el diario vivir. No es que ya él aprendió a caminar, entonces no tiene que aprender a correr o ya no, es el logro del día a día. Asignar tareas es importante y decirle siempre cuánto vale, cuánto es lo importante. Siempre que se reprende a un niño se debe hacer la corrección del acto. Entonces no es, usted es un desordenado, no, tienes el cuarto desordenado, organízalo. Pero recuerden, con respeto, con cariño y sin dejar de dar ejemplo.
La función de los padres no se medirá por el resultado final, sino por el nuestro acompañamiento. Viene siendo la palabra más linda que hay en crianza, acompañamiento, permanente, oportuno y generoso. Autonomía, viene de auto, uno mismo, nomos, norma. La capacidad de que tiene una persona de establecer sus propias reglas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. Es gobernarse a sí mismo. El niño cuando nace depende, pasa de la heteronomía a la autonomía. Pero para yo poder pasar a la autonomía tengo que darle herramientas. Y las herramientas no espero que llegue a la universidad para que las coja. Las herramientas se las arranco desde pequeño. Cuando aprende a dormir, cuando en la alimentación, con el control de retiro, con el de los esfínteres, a vestirse, a respetar la diferencia y la convivencia. Autonomía y libertad van unidos. Entonces, una persona autónoma, un niño autónomo, se siente libre de tomar sus decisiones. Entonces, este creciente ejercicio, como ven en las diapositivas, vestirse, lavarse las manos, comer, su control de esfínteres, cepillarse los dientes, es clave, es clave. A veces uno en la consulta les dice, bueno, vete quitando los zapatos y ve que se levanta mamá o papá o el niño se queda quieto mirándoles porque no es capaz de quitarse los zapatos. Eso es la importancia de esta actividad. Y la escuela es el segundo sitio para esto. El niño no es un adulto en miniatura, por favor. ¿Y cómo son las estrategias de autonomía? Entonces, atender con prontitud sus necesidades, asignar responsabilidades, respetarlo como un ser individual, irrepetible, pues no hacer algo que él pueda hacer por sí mismo. Si es un niño que ya tiene la capacidad de vestirse, permitámoslo. Que se demora más, bueno, acuérdense, hay que hacer el acompañamiento. Y el juego es una herramienta valiosísima, la vamos a ver en creatividad, pero en autonomía también. Tener paciencia, no sobreproteger, pero tampoco sobreexigir. Solidaridad, qué importante meta, la necesitamos mucho en este momento. Es el aceptar el mundo diverso. Martín Schopenhauer decía, un filósofo chileno, decía, no puede haber participación humanizadora sin el respeto de la diversidad entre sujetos. Cuando hay dos o más personas que se unen y se ayudan a conseguir un fin común, hablamos de solidaridad. Es el mejor sentimiento humano al servicio de los demás. Se aprende por medio de la observación, del ejemplo y de las acciones, por eso los padres deben dar ejemplo de solidaridad. Ese tema se debe tocar en casa, no es que vamos a ocultarle situaciones de hambre, de necesidades de nuestro entorno. ¿Cómo son las estrategias? Enseñar a respetar, importantísimo respetar desde el que trabaja con nosotros, los abuelos, todo nuestro entorno, como pues los amigos. Compartir, y en ese compartir tiempo y juguetes pues tenemos el momento ideal para felicitar. No debemos acostumbrarlos a que deben recibir un premio, un regalo por las buenas opciones. Es su deber reflexionar, como les decía ahora, sobre los menos favorecidos, no cerrarnos los ojos ante sus necesidades y, muy importante, ser ejemplo de solidaridad. La creatividad que lo tenemos reflejado en nuestro ringlete es esto, la capacidad de afrontar las situaciones cambiantes de la vida consigo mismo y con el mundo que lo rodea y encontrarla de la mejor forma, no siempre es la misma para todos. Aquí la educación es clave, la institución educativa cumple un papel primordial
en el desarrollo de la creatividad. Humberto Maturana decía que en las instituciones no se debe castigar el error, sino se debe enseñar a partir del error. El acompañamiento es importante, la audacia. Los padres también se vuelven creativos cuando ven que su hijo, por ejemplo, no se deja poner el pañal, es normal que no se deje poner el pañal, pues bueno, ingeniémosle a ver qué vamos a hacer. Las estrategias es pues vincularlos, fortalecer los vínculos afectivos, conocer el medio que se rodea, seno de la mamá a través de los brazos del papá, estimular los sentidos, un niño que uno le dice, coge la tablet, celular y señala las partes del cuerpo, no aprende nada, pero si coge la nariz de la mamá, la nariz de la abuelita, la nariz del perro, la nariz de él, su exploración, su aprendizaje es muchísimo mejor que a través de una tablet o un celular. El lenguaje verbal, en los niños de 1 mes a 5 años que su exploración hace parte de su desarrollo, o ya más grandecitos con la música, con los instrumentos musicales. El juego es uno de los derechos que tiene el niño. No podemos permitir es que juega mucho y por eso no tal cosa. No, es que ese es su ser. Esa es la forma de yo poderle enseñar de todo. Y en este caso la creatividad hace parte de esto. Humberto Maturana decía, vivir la vida en armonía de sus circunstancias es felicidad. Felicidad no es estar con la cara feliz y happy y tenerlo todo. No tiene lugar, no tiene tiempo, se construye de pequeñas cosas, es un sentimiento eminentemente personal. Mirta Medici, psicóloga, decía, te deseo que logres la felicidad, sea cual sea la realidad que te toque vivir. No es la meta, es el camino. Se prepara desde pequeñito, desde que estamos en el vientre. El hogar es el primer sitio donde va a ser, al salir un bebé y es recibido con amor. Eso es felicidad. ¿Cuáles son las estrategias? Expresarse en amor entre papás, con los abuelos, con el niño. Vuelve, repito, elogiar sus logros. El ambiente amoroso, tranquilo. Y la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el completo bienestar físico, mental y social. No solo es ausencia de enfermedad. Aquí pues nosotros tenemos una gran responsabilidad, promover hábitos saludables desde muy chiquitos. Es un derecho natural, pero también social y legal. Y nuestra meta aquí es promover la salud y prevención de la enfermedad. Nosotros en pediatría hacemos muchas guías anticipatorias que son importantísimas. Anticiparnos, ahí hacemos promoción, entonces mire, viene la época de la alimentación complementaria, viene la época de las pataletas y cómo prevenir la enfermedad. ¿Cuáles estrategias? Enseñar hábitos y estilos de vida saludables, la prevención de accidentes, el curso de primeros auxilios, practicar deporte en familia, promover la consulta no solo del pediatra, sino oftalmológica, odontológica, para mirar toda la parte de crecimiento y desarrollo y detectar señales de alarma, la vacunación, qué mejor que eso, y pues estar atento de los programas de gobierno. Y después de ser autónomos, creativos, felicidad y salud, qué mejor forma de construir este tejido de la resiliencia.
Resiliencia viene de la palabra resilo, que significa volver atrás. Pero resiliencia no es un valor, es una capacidad que tienen los metales de ante las dificultades no cambiar su esencia. Y se ha trasladado pues a resiliencia en crianza, resiliencia en el trabajo, resiliencia bueno, en todo estamos usando. Me gusta la definición de las ciencias sociales, que dice identificar aquellas personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones difíciles, se desarrollan psicológicamente sanas y exitosas. Y estas estrategias las tomé de María Piedad Puerta de Cliver, que ella es una psicóloga colombiana y me parecieron interesantes. Son 5 ámbitos generadores de resiliencia: redes sociales, fe, capacidad de encontrar significado a lo que ocurre en la vida, el desarrollo de actitudes, el desarrollo de la autonomía y el sentido del buen humor. Traeré frases de resiliencia porque nos haría una charla completa sobre esto. Elizabeth Edwards dice, la resiliencia es aceptar tu nueva realidad, incluso si es menos buena de la que tenías antes. Napoleón Hill decía, cada adversidad, cada fracaso, cada angustia lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Henry Ford, cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que los aviones despegan con el aire en contra y no a favor. La vida no se hace más fácil o más indulgente, sino que nos hacemos más fuertes y resilientes. Gracias por darnos esta oportunidad al Grupo de Puericultura Regional Valle del Cauca, Prevacan, de poder transmitir el mensaje de las metas del desarrollo del ser humano integral. Gracias. A continuación, seguimos con el doctor Alejandro Obando, pediatra, egresado de la Universidad del Valle, promoción 2022, pediatra del Hospital Universitario del Valle, con su charla titulada COVID y maltrato infantil. Buenos días, mi nombre es Jairo Alejandro Obando, soy pediatra de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar sobre pandemia por COVID-19 y maltrato infantil. Mi declaración de intereses es que soy pediatra asistencial de la Unidad de Pediatría Social y miembro de la Clínica de Buen Trato de la Universidad del Valle y el Hospital Universitario del Valle en Cali, Colombia. La agenda temática que vamos a desarrollar es una introducción, una epidemiología sobre las causas de maltrato infantil, una base teórica sobre la que nos vamos a sustentar para establecer la relación entre maltrato infantil y COVID-19 y la situación a nivel global y regional frente a este fenómeno, y unas conclusiones finales y mensajes para llevar a casa. Bueno, de forma rápida podemos definir el maltrato infantil según la OMS como todos los abusos y desatención por la que son víctimas los niños menores de 18 años. Estas formas de maltrato infantil van a ser el maltrato físico, psicológico, la negligencia y el abuso sexual. Todas estas formas de maltrato van a generar daño en la salud, en el desarrollo o en la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, y siempre se van a dar en un contexto de relaciones de confianza, de responsabilidad y de poder que se establecen entre los niños, niñas y adolescentes y sus cuidadores principales. Hablar de la magnitud del maltrato infantil es difícil, puesto que esta es variable y desconocida. Esto en gran parte se debe a la forma en que se reporta el maltrato infantil. En el caso colombiano, por ejemplo, cada una de las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los niños tienen diferentes formas de hacer el seguimiento. Entonces, el sector salud informa sobre los casos de maltrato infantil, o se hace el reporte a través de la ficha de notificación del Instituto Nacional de Salud. Bienestar tiene su propia estadística, que es el sector de protección, y el sector de justicia tiene también pues unas estadísticas para el estudio de estas formas de maltrato, lo que hace que existan diferentes fuentes de información que limita la capacidad de agrupar esa información que se recibe
en cuanto al maltrato infantil. Y en el mundo pasa similares situaciones, pero también es importante tener presente que cada parte del mundo pues tiene una validación de lo que es violencia y tiene una validación particular y una aceptación cultural de formas de maltrato, como por ejemplo el castigo físico. No es lo mismo emplear el castigo físico como disciplina en Colombia como sería en otras partes del mundo. Esto hace que reportar formas de maltrato sea difícil. Y esto sumado muchas veces a que el personal sanitario y de salud no está suficientemente entrenado para la detección de formas del maltrato. En el mundo se estima más o menos que 1 millón de niños, niñas y adolescentes entre los 2 y los 17 años han experimentado alguna forma de maltrato infantil. En el caso colombiano, el séptimo boletín del Observatorio del Bienestar de la Niñez del Instituto de Bienestar Familiar informa que para el 2012 hubo aproximadamente 77.780 denuncias. De estas denuncias, una cantidad que son 11.698 denuncias inician a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Cuando dividimos estos casos de maltrato por los diferentes grupos de edad, vamos a ver que la primera infancia va a tener la mitad, más de la mitad del porcentaje total de los casos. Incluso el primer año de vida es donde se centra la gran mayoría de casos de maltrato infantil. Y dividido por municipios vamos a encontrar que los municipios con mayor número de casos en Colombia van a ser Bogotá y Cali. Conociendo un poco de maltrato y de la epidemiología de maltrato infantil, es importante también tener presente que existen unos factores de riesgo que hacen que algunas sociedades sean susceptibles a desarrollar mayores prevalencias de maltrato infantil. Esos factores de riesgo van a estar divididos en dependientes de los niños, niñas y adolescentes, dependientes de los padres o los adultos cuidadores y dependientes del ambiente. En cuanto a los niños con dificultades emocionales, con algún nivel de discapacidad, van a ser más susceptibles a padecer diferentes formas de maltrato. Pero también el neurodesarrollo, independientemente de si este es anormal o no. Porque, por ejemplo, ya habíamos mencionado cómo los niños dentro del primer año de vida son más susceptibles al maltrato infantil, y esto es en parte por su desarrollo, porque requieren de mayor atención por parte de los cuidadores principales, porque probablemente lloran mucho más, y frente a eso, a la poca tolerancia que pueden tener los padres a la frustración, los van a hacer más susceptibles a las formas de maltrato infantil. Asimismo, los niños pretérmino, por unas necesidades en salud aumentadas, van a tener mayor riesgo de tener formas de maltrato, así como las gestaciones no planeadas. Dependiente de los padres está la baja autoestima de parte de los padres, las edades, los padres jóvenes son más susceptibles a convertirse en victimarios y en maltratadores. Los padres con pobre control de impulsos, abuso de sustancias psicoactivas, que tengan antecedentes de haber sido víctimas de abuso en la infancia, padres que padecen enfermedades mentales, que tengan pobre conocimiento del neurodesarrollo infantil, sobre todo porque esto los hace generar perspectivas o ideas que no son acordes al neurodesarrollo del niño y que podrían condicionar formas de maltrato infantil, así como percepción negativa del comportamiento del niño, eso, el llanto, como les estaba mencionando previamente. Y dependiente del ambiente, pues van a estar el aislamiento social, el desempleo, el bajo nivel económico, todas estas condicionadas pues por las adversidades que están presentes en los países de tercer mundo. Las familias monoparentales, también hay una asociación entre hombres convivientes que no están relacionados, es decir, las nuevas parejas de las madres de estos niños y los antecedentes de violencia intrafamiliar. Ahora, para entrar un poco más en el tema, vamos a recordar cómo fue que inició la pandemia. Recordemos que en Colombia el 12 de marzo del 2020 se dio el primer anuncio de la emergencia sanitaria en el país y las medidas iniciaron el 16 de marzo, cuando se da el cierre de las instituciones educativas. Esto ya más adelante vamos a ver por qué es tan importante. El aislamiento preventivo obligatorio comienza el día 25 de marzo del 2020 y finalmente estas medidas de aislamiento y de todas estas medidas para la prevención del contagio por el SARS-CoV-2 va a tener un final hacia el 31 de agosto del 2020. Y
por supuesto, con el inicio de las medidas de restricciones, pues empezamos a ver unos cambios en los servicios de urgencias. Esta gráfica tomada de un estudio realizado en Estados Unidos lo que nos muestra es que con la declaración de la emergencia nacional en el 2020, las visitas a los servicios de urgencias pues empezaron a disminuir considerablemente y conforme fueron avanzando las semanas y esas medidas se fueron haciendo menos restrictivas, pues empiezan a retornar los pacientes a los servicios de urgencias. Y Colombia no fue ajeno a este fenómeno. En el hospital universitario, la población pediátrica menor de 14 años que fue atendida en el 2020 representó cerca del 6% de todas las consultas al servicio de urgencias y correspondió más o menos a 9.600 pacientes en el 2020 para un total de 160.000 usuarios para ese mismo año. Y si lo comparamos con el año inmediatamente anterior, en el 2019, se atendieron en ese año 240.000 usuarios y la población pediátrica representó 36.000 usuarios. Es decir, más o menos 3 a 4 veces más de la población que se atendió en el 2020 con el inicio de la pandemia. Bueno, y no solo los servicios de urgencia se vieron afectados junto con la pandemia, sino que también aparecieron una serie de eventos que favorecieron de cierta forma que algunos riesgos para maltrato infantil empeoraran o la aparición de otros riesgos. Particularmente el cierre de los colegios. ¿Y por qué esto es tan importante? Es porque en países, por ejemplo, como en Estados Unidos, la notificación de los casos de maltrato infantil se da principalmente a través de los profesores. Y junto con el cierre de los colegios, pues se perdió ese vínculo entre el niño y el profesor y entre la posible detección de formas de maltrato infantil. Pero no solo eso fue el cierre de los colegios lo que nos limitó el reporte de los niños de maltrato, sino que también existieron pérdida de trabajos y con la pérdida de trabajos pues estrés secundario a una inestabilidad económica o los trabajos se trasladaron para la casa. Ese trasladar el trabajo en la casa generó un aumento en la carga de los padres. Ya que al estar los colegios cerrados, pues los niños quedaban en casa, pero ellos no tenían el tiempo para cuidarlos porque tenían que estar trabajando de forma remota. Para el caso colombiano, estadísticas del DANE nos revelan que la tasa del desempleo, por ejemplo, para julio del 2019 fue de 10.7 puntos, mientras que para el mismo mes, pero para el año 2020, la tasa de desempleo subió hasta alcanzar hasta un 20%, es decir, un incremento grande del desempleo, que esto pues también se vio afectado de cierta forma esos factores de riesgo como la inestabilidad económica, como las cargas de los padres en casa. También hubo un cierre de lugares de esparcimiento como restaurantes, bares, donde los padres, por decir así, aliviaban el estrés diario y hubo un deterioro general de la salud mental no solo de los padres, sino también de los niños, niñas y adolescentes. Esto, pues si bien es la primera pandemia a la que nos enfrentamos en la época reciente, esos factores de riesgo adicionales que aparecen con las medidas de restricción sí se habían visto en otras ocasiones. Entonces sabemos que en Estados Unidos existe una parte que es muy vulnerable a fenómenos naturales como los huracanes. Y esos fenómenos naturales generan unas condiciones de aislamiento y de restricción que son muy similares a las que ocurrieron con la pandemia. Entonces, frente a los desastres naturales, pues hay cierre de colegios, hay pérdida de trabajos, hay aumento en la carga de los padres, hay cierre de lugares de esparcimiento. Por lo que de cierta forma ya conocíamos estos factores de riesgo adicionales asociados a estos fenómenos naturales que puede ser o huracán o pandemia y que nos pueden aumentar los factores de riesgo para desarrollar maltrato infantil. Aterrizando un poco más a país, este estudio colaborativo con 12 regiones dentro de las que se encuentra Colombia encontró serias diferencias entre las situaciones socioeconómicas así como el manejo desde los servicios de protección dentro del país y qué condiciones particulares se encontraron en Colombia que podría facilitar el maltrato infantil. Por ejemplo, que el Producto Interno Bruto de Colombia era una 10ª parte de California.
o que, por ejemplo, Colombia, Brasil y Sudáfrica, a través del coeficiente Gini, eran de los países más desiguales de los 12 países de los que se tomó la muestra para hacer este estudio. Cómo el Producto Interno Bruto de Colombia disminuyó en el 2020 asociado al aumento del desempleo, y cómo esas condiciones de aislamiento y de restricciones facilitaron, uno, disminución de los homicidios, que es algo positivo, pero dos, también el aumento de la violencia de género está en un 100%. ¿Qué es lo más llamativo que destaca este artículo? Es algo que ellos definen como doble marginamiento, y es que los niños que tenían ya factores de riesgo para maltrato infantil y para estar de cierta forma excluidos y estar sometidos a distintos riesgos psicosociales, con la pandemia y con las medidas de restricción, pues aumentó esos riesgos que ellos tenían. ¿Cuáles son estas personas o estos niños que sufren de doble marginamiento? Es usualmente las regiones rurales apartadas. ¿Qué es lo que pasó? Se sometieron a reclutamiento por grupos armados. El cambio de modelo de educación hacia la educación virtual limitó, teniendo presente que hasta un 90% de áreas rurales dispersas en la costa pacífica, por ejemplo, no tienen servicio a internet. Aumentó el desempleo, generando pues inseguridad económica, y los migrantes, que de por sí eran una población vulnerable, pues quedaron aún más vulnerables con el cierre de muchos sitios de atención primaria que estaban destinados para la atención de migrantes. Bueno, y ahora entonces, ¿qué es lo que podemos medir en base a eso que estamos mencionando? Entonces, ya les había mencionado previamente que los reportes muchas veces de maltrato infantil lo hacían los colegios. Entonces, cuando cerraron los colegios, ¿quién iban a hacer esos reportes y quién se iba a encargar de la detección de niños víctimas de maltrato infantil? Otras fuentes de información sobre el maltrato infantil son las instituciones de salud, pero recordemos cómo hubo una caída de las visitas a los servicios de urgencias, hubo cierre de los servicios de atención ambulatoria, hubo cierre de atenciones de IPS primarias que atendían a población vulnerable, y todo esto pues tenía que repercutir en cómo se reporta el maltrato infantil. Adicionalmente, como ya lo había mencionado en anteriores diapositivas, el hecho de que los niños estén en casa pues expone a unos riesgos adicionales, y muchos de estos riesgos asociados a maltrato infantil son precisamente ambientes inseguros o padres que son finalmente los maltratadores y que están en mayor contacto con estos potenciales maltratadores. ¿Qué fue lo que encontraron por ejemplo, en este estudio? Fue tomado en Nueva York, donde fue uno de los picos más importantes de la pandemia, y vean cómo ellos establecieron modelos predictivos para, en base a lo que midieron años anteriores, más o menos 5 años anteriores, predijeron qué cantidad de denuncias por maltrato infantil estaban previstas para esa etapa de marzo a mayo del 2020, y vean cómo en las curvas está de arriba son todos los reportes, la curva azul es de los reportes obligatorios, es decir, por personal de salud y personal educativo, y la gris es por reporte no obligatorio, es decir, los civiles, y vemos como todos los reportes medidos fueron muy inferiores a los que se estimaba en base a esos modelos predictivos. Este estudio, similar a lo que encontramos en Nueva York, se realizó en Oklahoma. También hicieron modelos predictivos, y de nuevo miremos cómo la línea azul, en la línea continua, vemos una gran caída de todos los casos de maltrato infantil en comparación con la azul punteada, que va a ser la comparación con los casos estimados, y así también para violencia intrafamiliar y para negligencia. Está dividida por abuso físico y abuso sexual, que es donde se encontró la gran proporción de disminución de casos, siendo para el abuso sexual hasta una disminución del 50% de todos los casos medidos en comparación con los que se esperaban en base a esos modelos predictivos. Este es un artículo desarrollado en Miami, en Florida, donde también pues, se puede encontrar una caída de todos esos casos que coincide con el inicio de las medidas restrictivas. ¿Qué es llamativo y por qué es tan importante hablar del cierre de los colegios? Este estudio, nuevamente con modelos predictivos, inician desde el 2015 a hacer el seguimiento de qué pasa con estos casos, y estas franjas grises en vertical representan los periodos de vacaciones, y vemos cómo en cada periodo de vacación hay caídas
de los casos de maltrato infantil. Y definitivamente cuando inicia la pandemia, cuando hay cierre de colegios, pues nuevamente hay una caída significativa de todos los reportes y denuncias hechas por maltrato infantil. Eso quiere decir que los colegios en Estados Unidos son una importante fuente de detección y de información frente a maltrato infantil. Y si bien sabemos que estos casos disminuyen por la no presencia de los niños en el colegio, estos periodos de vacaciones pues son cortos y son temporales, a diferencia de lo que pasó con la pandemia, en que hubo un cierre prolongado de estas instituciones educativas. Y podremos decir que sin duda estas cosas son por un subregistro, pero lo que encontramos en este estudio publicado por la CDC es que vamos a ver cómo la proporción de maltrato infantil y negligencia por cada 100.000 visitas al servicio de urgencias aumentó en el 2020 en proporción al 2019. Es decir, hubieron menos visitas al servicio de urgencias, pero la proporción o los diagnósticos de maltrato infantil aumentaron aun cuando las consultas disminuyeron. Y en este estudio vemos un comportamiento similar frente a los casos de maltrato infantil y negligencia respecto a las visitas a los servicios de urgencias. Ahora, aterrizando una perspectiva regional, esta tabla hace una comparación de los casos que fueron a restitución de derechos o a restablecimiento de derechos en el ICBF, y son datos de marzo a junio del 2019 y la comparación con el año inmediatamente posterior, es decir, la pandemia, y vemos cómo existe una disminución de todos los casos que van al restablecimiento de derechos, principalmente de abuso sexual, una caída en abuso sexual en menores de 14 años, en trabajo infantil y de las distintas formas de maltrato infantil, es decir, hubo menos procesos que se hicieron de restablecimiento de derechos. Y para el caso particular de Cali, este estudio fue llevado a cabo en el Hospital Universitario del Valle con los pacientes con diagnóstico de maltrato infantil. Y en este estudio lo que hicimos fue separar los periodos de tiempo por prepandemia, es decir, antes del inicio de las restricciones y de la pandemia como tal, en la etapa de pandemia con restricciones representada con el color naranja, hasta más o menos agosto del 2020, y a partir de ahí y una parte del 2021 vendría siendo la etapa de pandemia sin restricciones. ¿Qué es lo que vemos? Que el abuso sexual tiene una predominancia en la etapa prepandemia, pero con el inicio de las restricciones cae la incidencia del abuso sexual, mientras que la negligencia y abandono aumenta la incidencia durante estos periodos en comparación de la prepandemia a la pandemia con restricciones y posteriormente sin restricciones. Esto lo vemos un poco mejor en esta línea de tiempo, en la que vemos como la línea roja, en el momento que inician las restricciones, caen los reportes de abuso sexual, mientras que en esta etapa, cuando empiezan a terminar las restricciones, hay un pico de los casos de negligencia y abandono. Y ya para finalizar, unos mensajes para llevarse a casa. Y es que vemos cómo el COVID-19 sí tuvo un impacto negativo y generó barreras para el acceso a los servicios de salud y sobre todo a los servicios de protección. Y esto estuvo reflejado en la literatura mundial, tanto como lo que se hizo en Colombia. Esta pandemia genera sin duda retos para los servicios de protección, teniendo en cuenta esto que se habló del doble marginamiento y cómo esas poblaciones vulnerables con tantas medidas de restricción pues aumentaron sus riesgos psicosociales. Por lo tanto, las disminuciones en las formas de maltrato como el abuso sexual no corresponde a una real disminución del abuso, sino por el contrario, a cómo esas barreras y esas limitaciones y ese doble marginamiento impidió que estos niños tuvieran un pronto abordaje, un pronto manejo, un inicio de ruta de atención y una rehabilitación adecuada a sus diagnósticos de maltrato. Y el aumento de los casos de negligencia probablemente lo que expone es esos ambientes inseguros y esas condiciones de riesgo que se incrementan y que se empeoran con la pandemia. Por lo tanto, los retos desde el sector salud ahora que está finalizando la emergencia sanitaria es sin duda hacer una búsqueda de esos pacientes, concientizarse más en la detección de los potenciales casos de maltrato infantil y poder intervenir de forma oportuna y a tiempo. Muchas gracias. A continuación, siguiendo con el plan previsto, el doctor John Jairo Gómez,
pediatra, egresado de la Universidad del Valle, promoción 1994, neonatólogo, pediatra del Centro Médico Imbanaco, con la charla titulada Empezando desde el principio. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí poder compartir con ustedes en estas controversias pediátricas, un tema con un título que de pronto deja algo de incertidumbre, empezando desde el principio, pero hace referencia básicamente al hecho de pensar de que las cosas cuando empiezan bien deben seguir bien, continuar y terminar bien. Mi nombre es John Jairo Gómez, pediatra neonatólogo y actualmente pues como algún profesor de nosotros en el área de puericultura, declararnos puericultores en rehabilitación permanente. No tengo ningún conflicto de intereses con respecto a esta presentación, ¿sí? Y entonces vamos a empezar con el tema. Se trata de ser padres y cuidadores desde el punto de vista de la crianza y poder generar y establecer ese rol de la mejor manera posible. Esto puede estar enfocado dentro de una estrategia global de la Organización Mundial de la Salud en relación a lo que es la consulta preconcepcional, el control prenatal, la consulta pediátrica prenatal, todo lo que tiene que ver con el nacimiento, el control de recién nacido, para lograr los mejores resultados. Dentro de esta estrategia se plantea iniciar la intervención desde la adolescencia, ¿sí? Educando y facilitando de que el embarazo sea más una decisión, una planeación y no producto del azar. Es importante tener en cuenta que de un reporte de 300.000 nacimientos en Colombia, el 20%, ¿sí?, fueron en menores de 19 años. Y de estos 2.000, una cifra no despreciable, en niñas de 10 a 14 años. O sea, criando mamás, criando sus hijos. Desafortunadamente no siempre el embarazo va a estar en condiciones de planeado, deseado, y pueden presentarse diferentes situaciones que hacen que los enfoques, los resultados puedan ser variables. Por ejemplo, entonces un embarazo no deseado, un embarazo no esperado, situaciones de adopción que pueden requerir un enfoque diferente, monoparentalidad. Hoy en día, por ejemplo, más frecuente ver mujeres que se inseminan para tener su bebé sin un padre presente y también hombres que se quedan criando sus hijos. El embarazo en adolescentes, un tema bien importante, y todo esto rodeado de una serie de circunstancias que van a conllevar a una mortalidad infantil que va a ser variable de acuerdo a muchas de estas circunstancias. En este orden de ideas y con respecto a la vía de nacimiento, ¿sí?, se ha discutido mucho, se ha debatido, se ha investigado, se ha publicado, y aún así, a pesar de que claramente se muestran ventajas del parto versus la cesárea, todavía seguimos teniendo una mayor incidencia de cesárea en muchas instituciones y en muchos países. Tener en cuenta que la cesárea como tal es una intervención quirúrgica, llevando a los riesgos inherentes de la intervención y que adicionalmente pueden implicar riesgos para el recién nacido. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud establece que entre el 10 y el 15% de las cesáreas pueden ser indispensables, ¿sí?, todavía tenemos o seguimos teniendo una incidencia muy alta de cesáreas en la mayoría de las instituciones. Hay que resaltar que hay algunas instituciones que se dedican a darle una mayor atención al parto y esto promueve como una mejor vía de nacimiento. Es importante también tener en cuenta que hoy en día hay conceptos claros sobre la importancia de la vía de nacimiento vaginal, especialmente en lo que tiene que ver con la flora intestinal, versus la cesárea, en donde tenemos una colonización muy diferente, y esto puede implicar la manifestación de ciertas enfermedades con mayor incidencia en la vía de cesárea, como son la dermatitis atópica, rinitis, enfermedad celíaca, asma, y cada día se están investigando y descubriendo más este tipo de situaciones. Esto tiene que ver con un concepto que se está trabajando mucho en la parte del microbioma y es cómo este puede variar la manifestación clínica de algunas situaciones que pueden estar condicionadas genéticamente, y esto es lo que se conoce como
epigenética. Dentro de este proceso de empezando bien desde el principio, pues además de la consulta preconcepcional que se podría hacer con el ginecólogo o el personal de ginecología, tenemos también la consulta pediátrica prenatal. En esto realmente todavía sigue habiendo un vacío en la atención médica y es importante tener en cuenta que podría cerrar la brecha entre la atención obstétrica y la atención pediátrica ambulatoria. ¿Por qué? Porque es importante conocerse, conocer la dinámica familiar y también poder identificar algunas situaciones de riesgo desde el punto de vista pediátrico. ¿Será que nosotros generalmente estamos preparados para ser padres? O como nos lo manifiesta Mafalda, simplemente vamos a ser unos hijitos de India de esta pareja que va a tener de su bebé. Y en una forma resignada, como quien dice, ¿qué vamos a hacerle? Ya vamos ahí. La llegada del recién nacido es un momento muy importante en la vida de la pareja después de la gestación y a veces nos quedamos buscando el manual de instrucciones. Es importante tener en cuenta que esta es una oportunidad para poder introducir los padres y la familia a través del conocimiento y de una manera amorosa, respetuosa y clara al mundo de ser padres. Resaltar que el nacimiento de un hijo es tal vez el encuentro más grande, importante y trascendente que puedan tener los seres humanos, ¿sí? Que ojalá cuando somos padres podamos tener la sensación de que desde el momento que este recién nacido nos toma en una forma muy refleja de los dedos, podamos sentir que nunca más nos va a poder soltar y que ya quedamos atrapados. Todos estos sentimientos que tienen los padres se enmarcan dentro de un concepto que es el vínculo afectivo. Y es toda esa serie de sensaciones, emociones que experimentamos aún desde el momento en que se decide concebir. A través de la gestación, con las citas, las ecografías, todos los movimientos, las percepciones que tienen los padres, se va fortaleciendo progresivamente ese vínculo afectivo. Vínculo que se puede reflejar en una mirada profunda o como esta pareja que optó por diseñar la pijama de la mamá con la misma pijamita del recién nacido y así manifestar en una forma material pero muy importante y emotiva cómo nos estamos vinculando a nuestros hijos. Obviamente la figura del padre ahí presente apoyando y ayudando a esta parejita en todo este proceso del nacimiento. Nosotros debemos de ser facilitadores del contacto de los padres, de poder colocarle el niño en el regazo a la madre, ¿sí? E invitar también que el padre esté en contacto estrecho, que apoye, que acaricie a la madre, ¿sí? Y él debe saber que puede entrar en contacto con su bebé, que puede besarlo, manifestarle cuánto lo quiere, que incluso se permiten lágrimas, ¿sí? Ansiedad, incertidumbre. Esta es una anécdota muy curiosa. Este papá le dio, como se dice popularmente, la pálida. El anestesiólogo muy rápidamente actuó y logró ubicarlo en el suelo para que no se fuera a golpear. Cuando el papá reaccionó, le dije que si le podía pasar la bebé y él inmediatamente me dijo que sí. La reacción adicional de él fue sacar su cámara y solicitar que le tomáramos una foto, la cual quedó para la posteridad. Cada vez se habla más del concepto del parto humanizado. Es importante tratar de respetar este momento, ¿sí? De reconocer el derecho a recibir respeto por nuestro cuerpo y que en una situación como se encuentra en este caso la mujer, no se generen conceptos que puedan ir en contra de la dignidad. Como cuando ella dice que me duele y alguien le dice, pues lo hubiera pensado antes, ¿sí? Cuando entra una persona y le dicen, ese es el marido, échelo para afuera. No, es el plomero que está haciendo un arreglo. De acuerdo a esto es importante reflexionar con respecto al momento del nacimiento, ¿sí? Se requiere generar este cambio tanto personal, profesional e institucional para que se dé este proceso. Que no se necesite legislación, que sea un acto de amor, que contagie a todo el personal y que haga la diferencia en el ejercicio profesional. Y de esta forma pensar que si cambiamos la forma de nacer, podemos cambiar la forma de vivir. Tener en cuenta que el parto es la única cita ciegas en la que puedes estar seguro de que conocerás el amor de tu vida.
Otro aspecto muy importante y que tiene gran impacto en la crianza y en el desarrollo es la lactancia materna. Yo creo que tenemos una deuda muy grande con la lactancia. No logramos cifras ni siquiera cercanas al 40% de lactancia exclusiva y esto varía regionalmente. Por lo tanto, tenemos un compromiso de fomentar la lactancia, creer en ella, porque si no creemos en ella no la vamos a fomentar, que sea libre demanda y eso implica que no hayan horarios y que sea exclusiva. Esto debemos fomentarlo desde una perspectiva de darle a los padres signos de alarma, ¿sí? Lo mismo que a los cuidadores para que puedan detectar cuándo puede estar presentándose una falla o puede estar habiendo un riesgo con el recién nacido, ¿sí? Tener en cuenta que una de las cosas más importantes de la leche de mamá es que ahí va pegadita precisamente la mamá. Y de lado, pues obviamente un padre que ojalá esté apoyando en forma bien importante a esta mamá en este momento. Romper mitos, ¿sí? Por ejemplo, que la lactancia es muy demandante, eso es una realidad. No venderle la idea a la mamá de que es algo fácil, ese es el mito. Ah, que el niño queda con hambre porque está pidiendo muy seguido. Resulta que él puede estar simplemente estimulando para mejorar la producción de leche, ¿sí? Que el niño es alérgico a la leche materna, que hay que ponerle horarios, que tiene que aprender a dormir y que no tiene que estarse despertando tan seguido, o decirle a la mamá, después de presionarle sus glándulas mamarias, no tienes buena leche. Otro de los problemas que usualmente tenemos con las madres es que las sometemos a unas dietas estrictas, ¿sí? Empezamos a suspenderle una serie de alimentos que ella ha consumido previamente con el argumento de que pueden caer mal en la producción de leche y pueden afectar al recién nacido. Realmente, si nosotros tenemos un claro conocimiento de que hay un problema alérgico en la mamá, ella no debería estar consumiendo estos alimentos ni desde antes de embarazarse ni desde antes de iniciar una lactancia. Uno de los problemas que se presentó hace algunos años y que fue motivo de mucha controversia, pero que alcanzó a tener un alto impacto, es el señalamiento que se le hizo a muchas mamás porque amamantaban en público. Esto fue motivo de rechazo, fue motivo de múltiples discusiones, hasta que se empezaron a presentar una serie de protestas. Vemos, por ejemplo, cómo en algunos aeropuertos, en este caso en el de Miami, aparece una cabina, ¿sí? En donde la mamá que quisiera amamantarse podía meter ahí, quedar prácticamente encerrada para que nadie viera supuestamente la exposición de alguna parte de sus senos. Esta mamá, muy jocosamente, le dicen, señora, tápese, y lo que ella hizo fue ponerse una manta en la cara. Estas dos mamás que abiertamente decidieron amamantar y hacerlo en público sin ningún tipo de prejuicio. Y de aquí salen apreciaciones como esta. Amamantar en público no es un delito, es un derecho. Y aquí viene una paradoja. O sea, este personal de seguridad de un centro comercial está llamándole la atención a la madre porque está exponiendo parte de sus pechos en público, alimentando a su bebé en una banca. Pero no hay ningún tipo de restricción a que se promueva, por ejemplo, la venta de prendas femeninas en donde se puede exponer parte también de estas estructuras anatómicas sin considerarlo algo moralmente inaceptable. El colecho, tema muy controversial. No quiero pues alimentar polémica con respecto al tema, pero básicamente puede ser una decisión de los padres que nos toque respetar y en ese caso facilitarlo, entendiendo que el colecho debe ser un colecho consentido, ¿sí? Y no un colecho condicionado a una situación en donde los padres tomen la decisión simplemente para solucionar un problema. Puede generarle celos al papá, le dice este caballerito muy conocido, celoso porque vos no la conoces desde que naciste y yo sí, ¿sí? Y ahí lo deja como pensando. Es importante tener en cuenta que el colecho debe ser una decisión de la pareja. Cargar a los hijos, ¿sí? Realmente todavía se escuchan frases como no lo cargue porque lo va a malcriar y realmente en los primeros meses carga a tu hijo lo que más puedas, ¿sí? Cuando no son cargados, se van a someter a situaciones de estrés constante. Y como lo muestra aquí el doctor Carlos González,
muy conocido en temas de crianza y puericultura, malcriar a un niño no es cogerle mucho en brazos, no es estar mucho con él o cantarle muchas canciones. Malcriarlo es no hacerle caso y abandonarle. Otro aspecto muy importante es el tema del sueño. También hay mucho mito, que ahorita vamos a ver algunos de ellos. Es importante tener en cuenta que el recién nacido tiene un ritmo que se llama ultradiano, o sea, hay un, entre comillas, desorden y puede estar debatiéndose entre despertares y sueños cortos, periodos de alimentación, lo cual van a hacer que no tenga un ciclo de sueño completo como es el ritmo circadiano. Este se irá a generar progresivamente y va a estar supeditado al hecho de que ayudemos a implementar rutinas que lo puedan facilitar. En el día tenerlo en sitios abiertos, sitios iluminados, donde se puede hacer todas las actividades de estimulación, y en la noche sitios más oscuros, con menos estímulos, dedicado solo a las actividades básicas que necesite el niño para ser atendido, y que estas cada vez irán disminuyendo a medida que va creciendo, teniendo entonces que los horarios del sueño van a irse haciendo cada vez más largos durante la noche y cada vez más cortos en el del día, hasta ser realmente en el día solo periodos de siesta. Que el niño duerma siempre con la cara descubierta, que no tenga riesgo de sofocación, que no debe estar excesivamente abrigado o arropado, ¿sí? Y que se coloque en una bolsa de dormir, preferiblemente en vez de cobijas, o si no, con una ropita que le abrigue de acuerdo a sus necesidades. Que no haya cojines ni nada alrededor que lo contenga, que el colchón y las sábanas sean firmes y bien ajustados, ¿sí? Y que no haya fumadores alrededor. Aquí tenemos algunos de los mitos, mencionar algunos de ellos. Acuéstelo bien llenito para que duerma más, y esto es un mito que va en contra de la fisiología a la cual progresivamente irá a ajustarse el cuerpo humano, en donde cada vez vamos a necesitar comer más de noche, y acostarnos llenos terminará convirtiéndose en un problema porque nos va a dificultar un sueño tranquilo. Que lo deje llorar para que se acostumbre a dormir, que lo tenga en el día más distraído para que lo canse y así llegue cansado a la noche y pueda dormir más. A veces uno, cuando está muy cansado, no puede dormir bien. Que no lo acostumbre a dormir cargado, ¿sí? Que si duermen solos es mejor, ¿sí? Que no deben dormir los hermanos, que algunos niños no necesitan dormir siestas, que si se acuesta tarde dormirá más tiempo seguido, que si duerme mucho de día, dormirá menos de noche, y hay estudios que demuestran que las siestas no tienen realmente que ver con los horarios de sueño nocturno. Otro concepto importante es el de confianza básica, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Simplemente que un bebé en sus primeros meses de vida, si tiene sus necesidades básicas satisfechas, pueda tener un desarrollo normal, que se considere un bebé más seguro y más apegado y más vinculado, ¿sí? Depende entonces de los cuidados y la atención que reciba de aquellos responsables de su crecimiento, ¿sí? Que haya preocupación por su bienestar, que haya calor, que haya contacto, y que reciba de los padres y cuidadores el amor, la aceptación, el empeño y la satisfacción emocional. Estos serán determinantes en estos resultados. De tal manera que los futuros vínculos y la autoconfianza se establecerán en base a estas modalidades primarias de cuidado. Y de aquí se concluye que para ser un adulto independiente y seguro, debió haber sido un bebé dependiente, apegado, sostenido, en pocas palabras, amado. De todo esto empiezan a surgir conceptos hoy en día que cada vez están cogiendo más fuerza y más relevancia, como es el de la crianza humanizada, ¿sí? En donde simplemente podemos pensar que los hijos abandonan un día la infancia, pero nosotros los padres nunca dejaremos la paternidad. Esto es un concepto muy importante. Aún en parejas que se separan, seguirán siendo siempre los padres de sus hijos. En la crianza humanizada es importante no caer en un concepto que nos manifiesta el doctor Francisco Leal, no caer en la trampa de las palabras vacías, ¿sí? Tenemos que aplicar a nuestros pacientes un modelo de atención que se acorde con la dignidad humana, que haya respeto, amor, libertad y tolerancia, y que esto sea inherente a nuestra asistencia y que sea la base de nuestros derechos. Así como aparece un letrero prohibido pisar el césped, entonces deberíamos pensar que debe aparecer un letrero que diga prohibido pisotear la dignidad de los pacientes, obviamente también del personal que trabaja en el área de la salud.
Debe ser una crianza en igualdad, sin discriminación y sin violencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir en igualdad? Aquí nos lo esboza muy claramente Mafalda. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno, yo que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? De todos estos conceptos empieza cada vez a surgir entonces la puericultura como un área de la pediatría en donde estamos comprometidos con todos estos procesos de empezar bien desde el principio, de pasar de curar, de evitar muertes, a buscar una vida feliz y una adultez y una ancianidad sana, en donde la familia sea el núcleo de este proceso. Que podamos generar desde muy tempranamente todas estas interacciones de los niños con sus padres, facilitando el apego del recién nacido, fortaleciendo el vínculo de los padres, ¿sí? Y de esta manera tener esa gran satisfacción de haber participado en un proceso y en una crianza en donde un día los padres nos puedan llegar con este tipo de noticias. Quiero compartir con usted la foto de mi hermanito Sergio en su primera cirugía como asistente, ¿sí? Agradecerle por su aporte en sus primeros años de vida y desearle muchas bendiciones para que acompañe a muchos niños y niñas en ese desarrollo integral, ¿sí? Tener también la satisfacción de saber que nuestros hijos se han desarrollado, se han criado en ambientes saludables, ¿sí? Con abuelos, con primos, y poder tener hoy en día adultos ciudadanos respetuosos y profesionales, los cuales los pueda llevar a una total autonomía moral, ética, educativa y financiera. Muchas gracias. Para finalizar este bloque, la doctora Margarita Quintero, pediatra, promoción 1983 de la Universidad del Valle, hemato-oncóloga pediatra, con su charla titulada El error en la práctica pediátrica. Ante todo, quiero dar las gracias al Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle por la invitación a participar en estas controversias pediátricas. Eso, tema que voy a tratar en el día de hoy es el error en la práctica pediátrica y forma parte de todo el espectro de la seguridad del paciente. Ante todo, primero no hacer daño, es una máxima de Hipócrates en el año 460 antes de Cristo. Primum non nocere. Y esto pues es lo que debe regir la práctica nuestra de todos los días. Vamos a definir ante todo qué es el error en términos de salud. Es un acto de equivocación o de omisión en la práctica de todos los profesionales de la salud, incluyendo enfermeras, farmacéuticos, médicos, residentes, etcétera, que pueden contribuir a que ocurra un evento adverso. Hay en general tres usos habituales del término error. Uno, el error como causa de, por ejemplo, el avión se cayó porque el piloto se durmió. Generalmente es un término negativo en el concepto de error. El error como consecuencia de que, por ejemplo, no iba a darle tal medicamento al paciente, pero me equivoqué y, es decir, me equivoqué debido a que tenía mucho sueño porque estaba posturno. Y el error como hecho en sí mismo, que consiste, por ejemplo, en el caso de olvidé preguntarle a los pacientes si tenían reacciones alérgicas a este medicamento y por eso se desencadenó la falla terapéutica y los efectos indeseables. ¿Qué es un evento adverso? Es importante conocer este término y tenerlo claro para poder mencionar y discutir lo que viene más adelante. Evento adverso es un daño o lesión en un paciente que ocurre de manera no intencional, muy importante, como resultado de la atención en salud
y obviamente no está relacionado con la enfermedad de base. O sea, es un daño ocasionado directamente por todo el manejo relacionado con el paciente en el cuidado de la salud y los personajes o los profesionales de la salud involucrados. En general podríamos decir que hay dos tipos de error en este contexto, como las clasificaciones mm, más grandes, pero vamos a ver que eso puede cambiar. El error diagnóstico, pues obviamente cuando nos equivocamos en hacer un diagnóstico correcto con base en lo que estamos viendo o dejando de ver en el paciente. Y un error de medicación, todo lo relacionado con la administración, provisión, etcétera, de los medicamentos. Pero si vamos a ser más explícitos, podemos tener otras categorías. Es así como están los errores relacionados con la acción. Por ejemplo, una acción que se realiza en forma indebida, a pesar de que nosotros sabemos cómo debería hacerse. Y aquí se incluyen todos los errores relacionados con los despistes, distracciones o fallos en la atención, denominados slips en inglés. También los olvidos o fallos asociados a la memoria, como son los lapsus. Otro grupo son los errores relacionados con la ejecución. La acción corresponde con nuestra intención, pero era una acción equivocada. Y allí están los errores relacionados con la aplicación de pautas. Como podríamos decir el caso de la administración de un medicamento y resulta que se le dio el medicamento equivocado. Errores relacionados con el conocimiento. Estos errores relacionados con el conocimiento son tal vez de los más difíciles de poder detectar, pero tienen que ver con, no solamente con qué tanto haya consolidado sus conocimientos la persona que trabaja en salud, sino también que son los más afectados por las situaciones que pueden rodear a la persona en el momento en que se ejecuta la acción. Por ejemplo, estrés, sobrecarga laboral, falta de sueño, ansiedad, problemas personales, etc. El otro grupo es el grupo que está relacionado con el incumplimiento o la transgresión de normas y procedimientos. En este caso, sí hay una desviación intencional, sí hay lo que se llama negligencia, porque es voluntaria la acción, y puede comprender o comprende el grupo de las transgresiones rutinarias, que son las que la persona está en un ámbito en donde es muy, muy rutinario para él ejecutar una acción, por ejemplo, y debido a ese automatismo en la provisión de esa atención, puede cometer el error. Las transgresiones circunstanciales, que son ocasionales, y las transgresiones excepcionales, que son puntos muy aislados en el diario transcurrir de las actividades médicas. Si lo miramos desde el punto de vista de la gravedad, existen los casi errores, que son los denominados near miss, que no producen daño o tienen consecuencias mínimas. Por ejemplo, cualquier situación en la que una sucesión continuada de efectos fue detenida, evitando la aparición de potenciales consecuencias. Por decir algo, una dosis mal calculada que la auxiliar de enfermería va a aplicarle a un paciente de un medicamento X y por acción de una barrera del sistema que más adelante vamos a explicar, existe la persona que hace el chequeo de esa orden e impide que eso ocurra. Entonces, esto es lo que se denomina
un incidente o hecho que estuvo a punto de ocurrir y que en otras circunstancias puede haber tenido efectos indeseables muy graves. Estos incidentes son muy importantes en la detección para poder actuar en ese momento y prevenir que ocurran los errores y los daños. Los errores leves, que producen daños moderados, como por ejemplo prolongar la hospitalización de un paciente menos de 24 horas, y los errores graves, que son daños importantes, como secuelas, como incapacidades o incluso la muerte. Teniendo en cuenta el proceso asistencial, es decir, el momento en el cual se comete el error, los errores diagnósticos están error en la concepción de lo que le está pasando al paciente, en donde construimos clínicamente un diagnóstico, o también el retraso en el cumplimiento o en la ejecución de las órdenes médicas. Por ejemplo, el médico que solicita una serie de exámenes que no son realizados, por decir algo, en nuestro caso, porque la EPS o el sistema de salud no aprueba esa realización de esos exámenes o imágenes según la cobertura que tenga el paciente. El otro momento es el tratamiento, es decir, están aquí los errores en la práctica de una intervención o un procedimiento, por ejemplo, una cirugía equivocada en el lado contrario, un error en la administración de un tratamiento que puede ser o medicamento equivocado o radioterapia cuando no debía hacerse, por decir algo, o también hay errores en la dosis o en la vía de administración del medicamento. Los retrasos del tratamiento, igual eso puede considerarse dentro de los problemas que vemos a diario en relación con el sistema de salud, que no aprueban los tratamientos por todos los trámites que existen en este momento en nuestro sistema de salud. Y el otro es el tratamiento inadecuado o no indicado, por decir algo, drogas experimentales que todavía no están autorizadas y de pronto existe acceso a esos medicamentos y lo aplican sin tener todavía una evidencia en la literatura de que es lo indicado en un determinado momento. Con relación a la prevención, son los errores en los que no se utiliza la profilaxis pertinente. Por ejemplo, los pacientes que van a ser sometidos a cirugía y deben recibir antibióticos previos, prequirúrgicos, no se aplican. El seguimiento inadecuado en el cumplimiento de una profilaxis, por decir algo, los pacientes que deben recibir profilaxis para infección urinaria, porque tengan alguna enfermedad de base, cosas así. En cuanto a otros, están los fallos en la comunicación, que es absolutamente importante en este proceso de error médico, porque si no se estructura una comunicación adecuada, va a haber muchos problemas y se pueden cometer muchos errores. Finalmente, los fallos en los equipos, en los dispositivos de la clínica o del lugar donde estemos trabajando, y otros latentes como son los procesos de la institución, las normas, los protocolos, etc. En cuanto al error diagnóstico, tenemos que en este artículo que se revisó de la tasa de errores diagnósticos y diagnósticos equivocados relacionados con daño, en estos tipos específicos de enfermedades como son los eventos vasculares, las infecciones, los cánceres, se realizó este estudio en el Hospital Johns Hopkins
y se publicó en febrero del 2020. Lo que se encontró en este estudio, que fue un grupo grande, realmente hicieron un metaanálisis con muchos artículos publicados y en estos pacientes se consideraban no solamente adultos, sino pediátricos. Fue una mirada general global a los errores diagnósticos y se encontró que la tasa era de 2.2 al 62.1%, o sea, un rango muy amplio de error diagnóstico, y que los eventos adversos relacionados con el error diagnóstico también se colocaban en un rango de 1.2 a 35.6%. Esto nos muestra que el error diagnóstico es algo que nos preocupa todos los días, que nos debe preocupar, que se cometen todos los días en todas partes del mundo y que debemos tenerlo siempre en cuenta. Los errores en la medicación constituyen aproximadamente la mitad de los errores prevenibles que ocurren en los pacientes hospitalizados. Ahí tienen ustedes la referencia de este estudio, en donde se encontró el 13% de los errores en pacientes pediátricos hospitalizados son los errores de la medicación. La prescripción incorrecta de la dosis, ya habíamos dicho, la unidad de medida equivocada, por ejemplo, formulamos en miligramos y eran microgramos, el ajuste de dosis incorrecto basado en el peso y en el área corporal en el caso de los pediatras, los diluyentes incorrectos que se seleccionan sin tener en cuenta incompatibilidades, etcétera. Por ejemplo, medicamentos que deben diluirse en solución salina y no en destroza, o al contrario. Y los volúmenes de dilución erróneos, como ocurre en el caso de pediatría, principalmente por la misma razón, o también porque hay algunos medicamentos, por ejemplo, en quimioterapia, que se deben diluir en pequeños volúmenes y pasar en bolo, no en diluciones aún grandes y que se administren en infusiones continuas. Ese sería un error. Los errores en la medicación son un problema de salud pública hospitalaria en todos los países. Hay estudios realizados en España que indican que los efectos adversos motivados por los errores médicos motivan entre el 4.7 y el 5.3% de los ingresos hospitalarios. O sea que los ingresos de los pacientes están relacionados entre el 4.7 y 5.3% con los eventos adversos ocasionados por errores médicos. También hay estudios observacionales que muestran tasas de errores de médicos del 12.8% cuando incluyen errores de transcripción, de dispensación y temas y tomas de muestras o tomas de laboratorio. Por ejemplo, esto está publicado en el grupo CIAS, que es un grupo de trabajo de errores de la medicación en el 2001. Y los errores de la medicación son los eventos adversos más comunes en la atención primaria de salud, evidenciado en el Instituto APEAS en el 2008, eso del grupo español. Los medicamentos de alto riesgo son los que están asociados al 48% de los eventos adversos en la medicación. Aquí tenemos la heparina sódica. Vemos dos medicamentos muy, muy parecidos y tal vez muy similar la etiqueta, en donde debe haber especificación muy clara y muy diferente con relación al tipo de heparina que se está utilizando. Aquí vemos la clasificación de los errores de medicación basados en las diferentes fases del cuidado médico. Tenemos como ustedes ven aquí, en el momento de la prescripción están los errores en equivocar la droga, el uso inadecuado de las mismas, la dosis incorrecta,
el método inadecuado de administración, vía intramuscular, vía endovenoso, etcétera, la prescripción inadecuada, como lo mencionamos, ya sea por equivocación en la dosis o porque no se puede leer, la falta de personalización del tratamiento, no le aplican un medicamento al niño que no es. Viene más adelante la fase de la falla en el momento de la dispensación. Hay un error en el registro de la administración de la droga por parte de enfermería, una incorrecta transcripción de la administración, ¿no? También viene el grupo de los errores de administración, o sea, cuando le aplican al paciente una droga que no se le ha formulado, cuando se prepara de manera inadecuada, ya lo mencionamos, la dilución o se abren las cápsulas, la ruta de administración equivocada, la frecuencia y el tiempo de administración, las condiciones inapropiadas para administrar la terapia. Ustedes ven que en la mitad está el grupo de todos los actores que pueden involucrarse en el error, tanto el médico que prescribe, como en el lado, como ustedes ven en el lado izquierdo, y las enfermeras de los pisos, o los residentes, o los estudiantes que están en formación. Aquí tienen la referencia del artículo para si lo quieren consultar. Entonces, analicemos los errores. ¿Por qué ocurren los errores? ¿Las personas son la causa? ¿El sistema es la causa? Hay dos tipos de manejo. La estrategia culpabilizadora, que se denomina name, blame and shame en inglés, y la estrategia de aprendizaje, que es aprender de los errores. El paradigma clásico es que los individuos se equivocan porque son despistados, olvidadizos, indolentes, malos profesionales, poco inteligentes. Y en este sentido, la estrategia de actuación es culpabilizar y castigar. Entonces se identifica a los culpables, se los señala, se los adiestra o readiestra y se emprenden acciones disciplinarias con el fin de eliminarlos del escenario. Cuando la realidad es que los errores activos ocurren en el punto de contacto entre el paciente y el final de un sistema complejo. Ya habíamos mencionado que hay fallos en la atención, despistes, etcétera, o hay errores de valoración del paciente o incumplimiento de las normas. Pero lo más importante es saber que la falta de entrenamiento o formación, la fatiga, la sobrecarga de trabajo y el estrés son condicionantes que pueden contribuir a su producción. El otro aspecto son las condiciones latentes o fallos del sistema. Incluyen circunstancias y fallos menos claros existentes en la organización de los procesos o el diseño de los dispositivos. Como ven ustedes aquí, esta sala de operaciones bastante recargada, llena de aparatos, dispositivos electrónicos que pueden ser sujeto de mucha equivocación. Para analizar los errores es necesario tener en cuenta este modelo ejecutado por Reason, en donde se habla que el modelo en la producción de los errores es como el queso suizo, en donde hay unas barreras del sistema que son las tajadas del queso, pero a su vez hay unos huecos en el sistema que son los fallos humanos y los fallos del mismo sistema. Entonces se necesita que se alineen esos fallos, esos huecos, para que el peligro pueda, a través de ellos, llegar al paciente y hacerle daño. Eso quiere decir que las barreras del sistema no son lo suficientemente fuertes para contener ese peligro y evitar ocasionar el daño. ¿Qué es la segunda víctima? Ustedes han oído este término en muchas ocasiones. Es el personal de la salud que está involucrado en un evento adverso y consecuentemente sufre daño psicológico, daño emocional, y esto le impide afrontar la situación emocionalmente, con muchas consecuencias que son para otra conferencia.
El error y la responsabilidad del médico. Para analizar esto se necesita que exista la causa generadora de la responsabilidad, por ejemplo, la falta médica, que haya un daño o lesión en el paciente y que se demuestre la relación causa-efecto. Para esto hay que diferenciar el error excusable y el error inexcusable, la mala praxis, que es la negligencia, versus una mala praxis aparente. ¿Cómo reducimos entonces los errores? Hay que evitar la dependencia de la memoria, primero que todo. Hay que simplificar, hay que estandarizar. No es que cada cual hace las cosas como quiera, porque a mí me gusta más así, porque no sé qué, o porque leí tal artículo que ni siquiera he podido analizarlo en todos sus aspectos, pero salió en tal journal. Eso no es correcto. Se deben utilizar protocolos y listas de verificación o chequeo. Aquí ven ustedes un ejemplo de un protocolo, es una extracción de los protocolos del Centro Médico en Banaco, donde yo trabajé muchos años, y aquí esto está relacionado con todo lo que se refiere al manejo de los catéteres implantables. Otro punto, mejorar el acceso a la información. Tenemos que tener información disponible permanente, no solo en la casa, los textos, hay que tenerla en el sitio de trabajo, si es posible en el computador, los manuales, etc. Hay que reducir los traslados de los pacientes y los cambios de servicio, porque en esos momentos es donde puede haber muchos errores de comunicación entre los grupos de la salud. Y hay que mejorar el feedback de todo esto para el equipo que esté en la institución trabajando en seguridad del paciente. Algunas sugerencias: evitar interrupciones frecuentes, evitar órdenes verbales o escritas a mano. Afortunadamente ya tenemos la historia clínica digital, pero durante muchísimos años trabajamos a mano. Y obviamente eso da lugar a muchísimos errores, porque o no es legible la escritura, o se colocó un punto decimal donde no era, etc. Muy importante, limitar las horas de trabajo continuado. El ser humano no es una máquina. Si está sometido a horas interminables de trabajo, de estrés, donde falta el sueño, etc., hay mucha posibilidad de cometer errores. El trabajo en equipo lo resalto aquí porque es fundamental en la organización de los grupos de trabajo con el fin de dar un cuidado en salud óptimo y evitar los errores en la atención. Se debe identificar quién toma las decisiones por decir algo en una sala o en un turno. El entrenamiento de los residentes, de los estudiantes, debe ser supervisado y previo a la realización de ellos mismos aisladamente determinados procedimientos. Canalizar una vena, por ejemplo, en términos de pediatría general. Aplicar quimioterapia intratecal, no lo debe hacer cualquier persona. Se necesita conocer exactamente los datos, los equipos y los determinados dispositivos y tratamientos de urgencia. Las buenas prácticas clínicas son definitivamente mandatorias en toda institución y la historia clínica debe ser excelente si queremos tener un arma muy importante que nos defienda en un tribunal, porque va a valorar la existencia de la responsabilidad. Allí tenemos que anotar todo lo que nos motiva a tomar una determinación o una conducta en un paciente. Debemos tener relación muy buena con los pacientes y en este caso con las madres y las familias, porque se ha visto que cuando existe esa buena relación, es muy improbable que aunque se cometa un error, haya una demanda o una reclamación entre el paciente y los profesionales sanitarios. ¿Qué debe hacer el sistema para contribuir a esta cruzada para evitar cometer errores? Desarrollar un entorno proclive al aprendizaje continuo, donde todo el momento estemos aprendiendo, todos los días aprendiendo de los errores y de los otros, de los demás.
El liderazgo tiene que ser efectivo, el trabajo tiene que ser en equipo, no ruedas sueltas, insisto. El hecho de aceptar, se debe aceptar, debemos aceptar que pedir ayuda a los demás no es un signo de debilidad o de falta de experiencia. Debemos dejar los egos a un lado. Se debe mejorar la comunicación verbal entre el equipo y los pacientes y sus familias. Se debe cuidar los aspectos de confort en el ambiente de trabajo, una iluminación adecuada, control del ruido, etcétera, para poder formular en forma correcta. Se debe diseñar equipos, dispositivos que existen en algunas instituciones y son a prueba de errores, entre comillas. Por ejemplo, las alarmas en los sistemas computarizados en donde se va a formular una droga que tiene una dosis máxima, por ejemplo, entonces debe pitar el computador o mostrar una imagen, ojo, etcétera, atención para evitar cometer ese error de dosis, de prescripción. Se debe estandarizar en todos los servicios de un hospital, todos los dispositivos y aparatos que allí funcionen. Se deben limitar los fármacos que se pueden utilizar. Y muy importante y definitivo es la cultura de debatir los errores, de discutir los errores, de sentarse todas las personas involucradas en un error a discutir, no a culpabilizar al otro, sino a analizar cuáles fueron las situaciones en las que estaban, en medio de las cuales estaban inmersas todas las personas que contribuyeron o que participaron en ese error que seguramente llevó a un evento adverso. Está el profesional de la salud, está el farmacéutico, está la enfermera jefe, están las auxiliares, están los residentes, los internos y obviamente el equipo de seguridad del paciente para ayudar a discutir qué fue lo que pasó en un momento dado. Pregunto al auditorio, ¿hay alguien que no haya vivido en su entorno de trabajo un evento adverso asociado a problemas de comunicación entre profesionales? ¿O un evento adverso asociado a pruebas de supervisión de nuevos profesionales? ¿O tal vez un evento asociado a la falta de precisión, perdón, en la asignación de tareas? ¿Que no dimos la indicación adecuada a los internos o a los residentes? ¿O tal vez un evento adverso asociado a fallos latentes en el sistema, que son los que ocurren la mayoría de las veces? Si nosotros tenemos en cuenta que errar es humano, que todos cometemos errores, podemos empezar a evitarlos. Si conocemos las causas que llevaron a esa comisión de errores, podemos establecer y diseñar estrategias para evitar que estos errores lleguen a un evento adverso, lleguen a hacer daño a los pacientes. Lo más común en los errores es sobreestimar nuestra capacidad de hacer lo correcto. Por lo tanto, seamos humildes, aceptemos ayuda de otros, preguntemos, no nos la sabemos todas, como dicen por allí. Y muy importante recordar que la presión, la necesidad de atender a diferentes puntos en un momento dado, simultáneamente, por ejemplo, el residente que está pendiente o el médico que está a cargo de los pacientes de urgencias, que lo llamaron de recién nacidos, que el otro de la sala se complicó y fuera de eso estás en otro sitio, además, por decir algo, en trasplante de médula, o sea, si existe el servicio en esa institución, pretender responder a todo simultáneamente en forma correcta es casi imposible. Esas son circunstancias muy frecuentes que facilitan el error. El doctor Lucian Leap, médico y profesor de la Universidad de Harvard, Escuela de Salud Pública, dice que los seres humanos cometen errores porque los sistemas, las tareas y los procesos en los cuales ellos trabajan están pobremente designados. Y eso es el punto fundamental en el cual se debe
basar el programa de seguridad del paciente. No quiere decir que no haya errores humanos, que no haya negligencias, no, pero el ser humano es el último eslabón de la cadena. Por lo tanto, hay que analizarlo en forma integral, no solamente la persona que finalmente cometió el error. Muchas gracias. Para finalizar, quiero agradecerle a todas y todas los ponentes que de manera generosa compartieron sus conocimientos con nosotros. Por supuesto, a todos los asistentes que han estado de manera constante hasta el final de la jornada. Espero que esto sea provechoso para su práctica clínica y siga enriqueciendo el conocimiento y disminuyendo las brechas de atención en salud de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Muchas gracias.